El oxígeno es el tercer elemento más común en el universo después del helio y el nitrógeno. El oxígeno libre es una molécula sumamente reactiva que al unirse con otros forma óxidos. Tenemos también el oxígeno como formador de gran parte de la corteza terrestre, en una forma más estable, pero también tenemos ese oxígeno que reacciona en todos los seres vivos en aproximadamente 21% del aire que respiramos en nuestra atmósfera. Todos estamos familiarizados con la oxidación de las verduras, de las frutas, de nuestro mundo alrededor, cómo las cosas cambian, envejecen. Literalmente nosotros también así lo hacemos. Vemos que los aceros se cubren de un polvo café, que no es otra cosa más que un óxido que ya ha interaccionado con este metal. De tal manera que nosotros vivimos pues en un mar de oxígeno que es muy agresivo y que por el cual nosotros hemos desarrollado también defensas o adaptaciones. La célula de los organismos vivos relacionados con la respiración se dice que son dependientes del oxígeno porque tienen un metabolismo que es aeróbico o basado en la consumición de oxígeno para eliminar gran parte de los desechos tóxicos que se generan al producir energía en la mitocondria. Es en la mitocondria donde se genera la energía y donde el oxígeno juega un papel importantísimo en la limpieza de la chatarra metabólica que ahí se genera. Estos son los organelos a los que me refiero y que están dentro de la membrana, el citoplasma, dentro de la célula, y es comparativamente como si fuesen los motores que producen energía a base de combustible. El combustible es la glucosa. Y hacemos un viaje virtual, pasamos por el núcleo de la célula y llegamos a la mitocondria, que se encuentra como un motor encendido, vibrando, produciendo energía, produciendo moléculas de alta energía que el cuerpo va a utilizar después para formar nuevos compuestos, por ejemplo proteínas, enzimas, etc. Todo inicia en la mitocondria. La mitocondria es, como decía hace rato, la planta que genera las moléculas cargadas de energía que el cuerpo necesita para producir el fenómeno de la vida. Aquí también se generan moléculas de desecho que hay que eliminar, pues de otra manera dañan el genoma de las células. Y no nomás el de ellas, sino el de otras células vecinas también, en caso de no haber sido neutralizados o eliminados. Cuando la mitocondria produce la energía a partir del proceso de utilización del combustible, de la glucosa, que es un azúcar en su forma más simple, como si fuese un motor encendido, también produce humo o basura metabólica. Vean ustedes cómo uno de los electrones estuvo aquí y se adhirió al genoma y empieza el genoma a lastimarse. En ocasiones la célula se autorrepara, pero en ocasiones la célula, como la vemos aquí, muere. Sin embargo, pues el cuerpo ha desarrollado también sus protecciones. La respiración no es un proceso exclusivo de los pulmones. La verdadera respiración se lleva a cabo dentro de la célula misma, exactamente en la mitocondria, la planta productora de energía de cada célula. Aquí el oxígeno se une con los carbonos y los electrones de hidrógeno, formando agua y dióxido de carbono. Todos sabemos que nosotros respiramos el oxígeno y expiramos o exhalamos un dióxido de carbono, que esto es que ha recogido el oxígeno, se ha unido con el carbono y nos ha ayudado a eliminarlo para que no se nos acumule dentro de las células. Entonces, pues diagramáticamente vemos aquí cómo el oxígeno llega en forma de un recolector de basura. Esas moléculas se unen y terminamos formando agua y dióxido de carbono como parte de este metabolismo de la excreción de los productos que han sido ya no utilizados y que no corresponden que se encuentren ahí mismo.
vamos a definir lo que es el radical libre, del que hablaremos, ya hemos hablado también en esta plática, como un átomo o molécula, o bien una parte de esta que se encuentre con un electrón que no tiene par, que no tiene a otro como él un balance en una órbita. Si nosotros comparamos al planeta Tierra o el sistema solar, veremos que el núcleo que se encontraría aquí sería el Sol, y orbitando estaría la Tierra y otros planetas. En este caso, esto es una situación meramente comparativa, pero vemos aquí que este átomo se encuentra con un par de electrones bien estable. Si juntamos a otro átomo y los unimos, formaremos una molécula. Si esta molécula se encuentra establemente unida, va a ser muy difícil que reaccione con las otras moléculas alrededor. Pero sin embargo, existen moléculas que no están tan bien unidas unas y otras. Y por otra parte, existen también moléculas o átomos que tienen a sus electrones impares y están buscando completar su número, por lo que esto se le llama una reacción o un radical libre que está buscando reaccionar y recuperar un electrón. Pero ¿qué pasa cuando alguien le quita algo a otra persona? Que esta otra persona se queda sin esa parte, y esta otra persona buscará entonces reaccionar con otra y recuperar lo que perdió. Y entonces, ¿qué sucede? Entonces el radical libre se convierte en aquella molécula que ha perdido ese electrón y buscará a la vez completar sus electrones por medio de robarle a otra molécula ese electrón, y así sucesivamente. Esto es una cadena de formación de especies reactivas de oxígeno. Es decir, se le llama especie reactiva de oxígeno porque básicamente está compuesto por este elemento, pero que tiene características que la hacen reaccionar. Son moléculas agresivas que buscan reaccionar con las membranas, con el genoma, y esta reacción produce un daño. De cuando en cuando, alguno de los electrones impares, resultado del proceso de la energía, se escapa del sistema de recolección y anda vagabundeando por ahí dañando las células vecinas. Estos son, como decíamos hace un momento, los radicales libres, y gustan mucho de lastimar las membranas donde se encuentra el genoma o al mismo genoma también. En este caso, aquí este electrón que anda vagabundeando es captado por esta molécula de oxígeno, la cual se convierte en una molécula muy reactiva que va a oxidar a otras moléculas. Si pensamos que una persona de aproximadamente 70 kilogramos se compone de 60 trillones de células, y estas a su vez tienen un cálculo aproximado de 7 billones de átomos, pues nos daremos una idea del universo tan agresivo e interactivo del cual somos nosotros parte. El daño al genoma, ya sea por una agresión ambiental, y hablamos de agresión ambiental, por ejemplo, la radiación, por ejemplo, el fumar, además el respirar humos de la combustión de los motores, y además de los procesos normales metabólicos, ocurren en una cantidad estimada de 1000 a 1.000.000 de lesiones moleculares por célula por día, mientras que esto apenas constituye solamente una pequeña parte del genoma humano, que se compone de aproximadamente 6 billones de bases. Las lesiones que no pueden ser reparadas en genes muy importantes, como por ejemplo aquellos genes que tienen la capacidad de inhibir los tumores, si están lastimados no pueden hacer su papel. Por lo tanto, es muy probable que debido a una lesión de estos genes por medio de los factores ambientales o internos, pues los tumores puedan crecer sin nadie que los detenga. De ahí que viene una relación entre el cáncer y estos radicales libres.
Y este viaje que tenemos aquí, también hacia las células, las vemos literalmente bombardeadas por estos compuestos agresivos. Esto representa los millones y millones de agresiones que en un segundo nosotros tenemos. Imaginemos nosotros que debemos de tener un sistema o un ejército bien apertrechado de municiones para combatirlos. Para evitar en lo posible que un radical libre dañe las células vecinas y asimismo, en esta célula donde fue producido se tienen sistemas de defensas llamados las enzimas que actúan desde dentro de la célula y moderan la anulación de estos compuestos tóxicos. Por ejemplo, aquí estamos viendo una molécula agresiva al genoma, donde lo lastima, pero si no ha sido mucho el daño, el cuerpo lo puede reparar, tiene enzimas de reparación. Sin embargo, si es muy fuerte la agresión, no podremos entonces repararlo. Y por ello está también como parte del sistema de defensa la producción de enzimas como la superóxido dismutasa que forman un escudo literalmente. Entonces las enzimas que se producen en la mitocondria son, entre otras, la superóxido dismutasa, la catalasa y el glutatión. Estas enzimas son expresadas por los genes o programaciones genéticas y son disminuidas conforme envejecemos. Entonces hemos visto cuando nosotros aplicamos agua oxigenada a una herida, cómo se produce una efervescencia. Pues esa efervescencia es porque las catalasas destruyen el agua oxigenada, que es precisamente una especie reactiva de oxígeno muy agresivo, pero que también nuestro cuerpo, como veremos más adelante, lo usa para destruir bacterias. El estrés oxidativo no es otra cosa que un balance. Es el estrés oxidativo la diferencia que existe entre la producción de radicales libres y los sistemas de defensa que lo anulan. Cuanto más radicales libres se encuentran por arriba de nuestra capacidad de control, pues entendemos un estrés oxidativo alto. La inflamación ciertamente está muy ligada a la producción de radicales libres, pero no es la inflamación lo que el consenso del público tiene, que ver una mano hinchada o ver una cabeza hinchada después de un golpe. Eso es solo una de las muchas caras de la inflamación, pero la inflamación comienza a nivel celular y es una cadena de eventos que inicialmente son destinados a reparar de un daño que se ha hecho, un golpe, una enfermedad, pero cuando esto se prolonga por un tiempo muy largo o hay una excesiva producción de un mecanismo de reparación, esta inflamación nos lleva a la producción de mensajeros químicos que provocan cambios en las células que los rodean. Uno de los cambios es el llamado de células de reparación como respuesta a un daño. Es decir, las células llaman a otras células que son los reparadores, sea por haber sido lesionado esa célula en forma de una radiación ionizante o en forma de una persona que está fumando todo el tiempo, y entonces se generan cambios constantes de inflamación. Pero estas células que reparan emiten más llamados y más células acuden, y estas en conjunto producen un alto índice de radicales libres, que normalmente sería de ayuda, pero si se prolonga existe un daño al genoma o a las demás células. Por lo tanto, el estrés oxidativo y la inflamación van de la mano. El estrés oxidativo está íntimamente relacionado con un estado inflamatorio y con algunas enfermedades que tiene como denominador común no solo un alto grado de producción de radicales libres, sino también un sistema deficiente para que su modulación o una baja producción enzimática que podría defenderlos. Vean ustedes cómo esta célula sufre cambios a nivel molecular y se le denomina también inflamación molecular o inflamación ya desde el origen, que es otra cosa más que cambios, como les decía al principio, orientados a reparar. La inflamación no siempre es aparente, no duele o se manifiesta en muchas ocasiones, y me refiero a la inflamación crónica,
nadie se da cuenta de que sus vasos sanguíneos están siendo taponeados, o están siendo llenados de colesterol y se calcifican. Eso no se va sintiendo. Se siente cuando llega el infarto, cuando llega la secuela. Por lo tanto, en los vasos sanguíneos, por ejemplo, al cambiar las cargas eléctricas de la pared interna o del endotelio, permiten que la alteración de ciertas grasas que ya se oxidaron, que reaccionaron con el oxígeno, se vayan gradualmente depositando en la pared y ésta se va disminuyendo en su luz. Y está muy reconocido actualmente ese papel de la inflamación crónica silenciosa, precisamente porque no produce, como muchas veces la hipertensión, ningún signo, ningún síntoma. Pero que sin embargo es un hecho probado que la participación de radicales libres es clave en la formación de ateromas, en la formación de lesiones en la pared endotelial. Y aquí hacemos también otro viaje al interior de un vaso, donde podemos ver que poco a poco ese colesterol en forma de placa logra obstruir, y aquí los glóbulos rojos pues se encuentran totalmente bloqueados. Ya no puede haber circulación. La inflamación crónica también está relacionada con la destrucción del cartílago, como en el caso de la artritis reumatoidea, donde existe un alto estrés oxidativo. La artritis reumatoidea, cuyo problema básicamente es un sistema inmunológico averiado, que no reconoce el tejido propio, que lo ataca. Existe una guerra campal constante a nivel molecular, a nivel celular, y una de las tejidos o uno de los tejidos atacados es la articulación, por ejemplo, en este caso la rodilla, aunque la artritis reumatoidea ataca en general casi todos los sistemas. Vemos también aquí que el estrés oxidativo está relacionado con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson. Hay muchos estudios que los señalan como una relación muy importante. También es importante que a veces ciertas hormonas que se liberan son a la vez también productoras de los radicales libres que van a lastimar precisamente a los tejidos nerviosos, los tejidos cerebrales. Y haremos también otro pequeño viaje a ver unas neuronas, las cuales son de alguna manera también lastimadas por los radicales libres. Así pues, tenemos la relación de que los antioxidantes son usados en innumerables industrias como los preservadores de las sustancias. La industria del petróleo, el plástico, los cosméticos, los alimentos y las bebidas, suplementos alimenticios, de farmacéutica, etc. En conjunto, generan una ganancia estimada en 3 billones de dólares al año. Esto según el estudio de mercado de Cerezana en el año 2007. Así pues, donde quiera que volteemos, tenemos las industrias del caucho, tenemos la de los aceites, y todos ellos tratan de preservarse, al igual que nosotros, contra el ambiente corrosivo que produce el oxígeno. Los antioxidantes pues son moléculas que provienen de nuestra dieta, digamos vitaminas, nutrientes naturales encontrados en frutas y verduras, vegetales, son parte de nuestra alimentación ideal, pero pueden ser numéricamente no tan eficaces cuando se trata de combatir números astronómicos de radicales libres. Así, por ejemplo, pues estos a veces flavonoides, algunas vitaminas, carotenos que contienen las frutas, en especial las de colores muy llamativos, pues tenemos por ejemplo la vitamina C, la vitamina A, la vitamina E, todos estos antioxidantes clásicos que hemos escuchado desde hace muchísimos años. Pero también hay otros antioxidantes que se pueden medir como su capacidad de absorción de radicales de oxígeno. Esto es in vitro, quiere decir que esto lo hacen no en un ser vivo, sino lo hacen midiendo cuántas moléculas de oxígeno puede consumir o ligarse con ellos algunos flavonoides o flavonas del cacao, por ejemplo, que tiene 28.000, o de la mora azul, y se llama ORAC en inglés.
Los antioxidantes actúan menos eficazmente tomando en cuenta la cantidad para atrapar estas moléculas, en caso de que los comparemos con las enzimas producidas dentro de la célula, cuyo papel de protección es mucho mayor desde el punto de vista cuantitativo o de cantidad de moléculas anuladas por segundo. Y esto se debe a que tienen molecularmente más zonas de absorción o de reacción. Los radicales libres tienen un papel dual, digamos, son buenos, pero y son malos también. Son buenos porque siendo producido por nuestras células defensivas como los macrófagos, que son las pequeñas células que están generalmente en la sangre, nos permiten que al producir especies reactivas de oxígeno dentro de sus cuerpos, estas pequeñas células puedan combatir virus y bacterias invasivos. También son señales químicas que activan procesos importantes, por lo que no es posible ni deseable eliminarlos completamente. Y aquí vemos cómo nosotros tenemos que defendernos de estos radicales libres y debemos de tener, como decía anteriormente, un buen ejército que esté habituallado de estas enzimas y de una buena nutrición. Las células soldado, como decía hace un rato, arrojan una nube de oxidativos llamados explosión respiratoria. Esta es la explosión respiratoria. Lanzamos un cañón o un disparo literalmente de estos compuestos que oxidan a las bacterias, también a los virus, y estos elementos estas células también desafortunadamente dañan a veces a las células sanas. Por lo tanto, en una situación de reparación puede haber lo que llamaríamos el fuego amigo también. Vamos a concluir sobre el estrés oxidativo, que es una expresión metabólica de eventos a nivel celular donde están involucrados los radicales libres. Las enzimas son mucho más efectivas que los antioxidantes tradicionales. Los sistemas de defensa contra los radicales libres incluyen antioxidantes, vitamínicos, compuestos, polifenoles, enzimas, etc. El estrés oxidativo es la diferencia entre el sistema de defensa y la producción de radicales libres. Un estrés oxidativo alto se relaciona con enfermedades degenerativas, por ejemplo, cardiopatías, artritis reumatoide, Parkinson, Alzheimer, entre muchas otras.